Paz de Dios, jóvenes, a todos ustedes los que estén escuchando a esta hora esta enseñanza que vamos a impartir. Todos ustedes los saludo con la bendita paz de Dios nuestro Señor. Vamos nosotros, jóvenes, en la lección número 19, titulada Guardando la palabra de Dios. Y quiero pedirle a Dios palabras para darme a entender en este mensaje de importancia para las sociedades juveniles. Y quiero dar lectura, jóvenes, a la porción escritural que nos sirve de base o como marco de enseñanza. Allí nosotros vemos en el Salmo 119, que es la base, versículo 9. Voy a dar lectura a este versículo. Voy a dar lectura a el 9 y el 10. Perdón, hasta el 11. Dice así: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estos 3 versículos nos sirven como marco de enseñanza para la lección número 19, jóvenes. Como dije, se titula Guardando la palabra de Dios. Vamos a leer el primer párrafo, que dice así: Guardando la palabra de Dios se logra mantener una vida limpia desde la juventud. Bueno, este primer párrafo nos indica que guardando la palabra de Dios, con esto logramos permanecer o mantener en una vida limpia desde la juventud, si así lo quisiésemos. Hay jóvenes que no se guardan, que viven en pecado, pero sin embargo, si la persona desde su mocedad, desde su juventud, guarda la palabra de Dios, entonces desde su juventud puede mantenerse en una vida piadosa, santa. No es difícil cuando la persona realmente quiere guardar la palabra de Dios. Ahorita más adelante vamos a ver qué es guardar, porque hemos escuchado siempre, muchas veces, guardando la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero muchas veces escuchamos guardar, incluso sabemos físicamente qué es guardar una cosa, pero no lo hemos visto de manera espiritual. ¿Cómo se guarda la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios está hablando de guardar su palabra de manera que no es física, sino de manera espiritual. Sigue diciendo los párrafos siguientes. Dice así: en su disertación, el salmista afirma que guardar la palabra de Dios es vivir en la ley de Jehová. Ahí está. En su disertación, el salmista afirma que guardar la palabra de Dios es vivir en la ley de Jehová. Es decir, es vivir dentro de los marcos de los márgenes que pone Dios en su palabra. Es decir, sus ordenanzas, sus estatutos, si los observamos y los ponemos por obra, entonces estamos dentro del promedio que dice el Señor: guardan su palabra. Entonces, vivir en la ley de Jehová es guardar la palabra del Señor. Dice una parte escritural: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Salmo 119, 1, 2. Son los primeros 2 versículos. Entonces aquí nos está diciendo que los que guardan la palabra de Dios, los que andan en sus caminos, guardando sus testimonios, ellos son bienaventurados, jóvenes. Bienaventurados significa 3 cosas, jóvenes. 3 cosas es bienaventurado. Bienaventurado es una persona que vive o es feliz o es dichosa. Y también es una persona afortunada o que tiene suerte. Y el tercer significado de bienaventurado es que es una persona bendecida. Entonces es dichoso, afortunado y bendecido aquella persona que es bienaventurada. Dice entonces: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquellos que con todas sus fuerzas, con todo su corazón buscan poner por obra los mandamientos del Señor en esta vida, van a ser felices. ¿Qué nos indica esto a nosotros, jóvenes? Mayormente a ustedes que ahorita están en una etapa juvenil y que quizás muchos de ustedes quisiesen ser más felices de lo que ya son. O si no son, pues quieren ser felices. Y muchas veces se piensa que la felicidad está en tener cosas, tener un esposo, una esposa, y quizás en parte sí lo es, en parte, pero no es completamente. Porque tener un esposo o una esposa sí es felicidad, sí es dicha, pero no solo es eso, también es en el matrimonio vivir una vida piadosa y santa, guardando aún los testimonios de Dios. Pero para yo alcanzar las bendiciones de Dios, porque eso es bienaventurado, también es ser bendecido, tener los favores de Dios hacia nosotros, eso es ser bienaventurado. Entonces, para yo poder tener bendiciones de parte de Dios, tengo que buscarle con todo mi corazón. Si yo busco al Señor, agradarle en todas mis acciones que yo hago en la vida, entonces el Señor va a estar agradado de mí y por ende, por consecuencia, porque Dios se agrada de mí, Él me va a bendecir. Y eso es ser muy afortunado, con mucha buena suerte. Y si usted vive guardando la palabra de Dios, obviamente Dios lo va a bendecir con un esposo, con una esposa, sin que usted lo ande buscando, porque la Escritura nos enseña que tenemos que buscar primeramente las cosas de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces primero queremos las bendiciones y luego después poner por obra las cosas de Dios, y no es así. Para poder recibir las bendiciones de Dios, primero hay que guardar la palabra de Dios y después vienen las bendiciones. No es al revés. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que Dios a nosotros nos pide que antes de recibir las bendiciones guardemos su palabra, porque la Escritura nos enseña todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es decir, que si usted siembra odio, ira, rencores, eso es lo que usted va a recibir de las gentes también. Pero si usted siembra amor verdadero en sus semejantes, a veces aunque las personas no noten que usted los ama, pero sin embargo Dios sí lo sabe, en su momento esas personas van a comprender que usted siempre les mostró amor, aunque no lo vean al momento, pero usted siempre debe permanecer guardando la palabra de Dios. Es decir, si usted permanece en las leyes de Dios, Dios le dice, ama a tus enemigos, ama a los que te ofenden. Si usted realmente cumple con esta palabra, joven, Dios va a ver todo, porque Dios ve los corazones. Entonces en su momento Dios a usted lo va a bendecir. Usted va a ser bienaventurado, va a ser feliz. Pero si usted defiende su postura y quiere defender aquello que le han hecho, quizás vengarse por lo que le hicieron, pues usted va a tomar justicia por su propia mano y el Señor no va a poder otorgarle bendiciones, ni va a ser usted afortunado con una bendición, con un esposo o una esposa que le ayude a llegar al cielo. Todo le va a salir mal en el camino al cielo, y si es que llega al cielo, porque cuando no se vive en los estatutos o en las leyes de Dios, todo es triste, pero hay más bienaventuranza cuando se guardan las leyes de Dios. Por eso así nos dice la Escritura. Bueno, entonces tengamos muy en cuenta estos dichos. Sigue diciendo, menciona de manera enfática que para guardar la palabra es necesario que la conducta o proceder sea sujeto a lo establecido en la palabra de Dios. Bueno, aquí nos dice que de manera enfática que para guardar la palabra de Dios es necesario que nosotros nos conduzcamos en la vida o en nuestros procederes siempre de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es decir, todo lo que yo hago debe ir de acuerdo a la voluntad o a la palabra de Dios. Si yo hago algo, tiene que estar avalado por la palabra de Dios. Es decir, porque a veces se piensa que, bueno, aquel me hizo algo, él empezó, yo me voy a vengar. ¿Por qué? Y estoy en lo correcto, porque él primero empezó, yo no empecé, él empezó. A veces se piensa así. Y que vengarse está bien porque aquel fue el que empezó, pero no es así, jóvenes. A veces se piensa que eso es justo porque
aunque la otra persona haya empezado la rencilla o el problema con usted, si él hizo eso, usted no busque venganza, porque precisamente ahí está el error. A veces pensamos que ellos son los que están mal porque ellos empezaron, y no es así. Nosotros tenemos que ir de acuerdo a la palabra de Dios, y la palabra de Dios a nosotros nos dice que amemos a los que nos ofenden, a nuestros enemigos, a los que no nos aman completamente, que demuestran amor pero no lo demuestran al 100%, sino que es nada más parcial. Pero todo eso lo tenemos que ver. Dios nos va a iluminar si nosotros queremos realmente con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, guardar la palabra de Dios. Dios a nosotros nos va a dar sabiduría para comprender muchas cosas que las personas no logran entender, las personas comunes, sino aquellas que están llenas del Espíritu de Dios. Entonces Dios nos hace ver más allá de lo que mucha gente no alcanza a percibir, porque la palabra de Dios es luz. Y mientras más luz haya en nuestro interior, mientras más palabra de Dios tengamos en nuestro corazón, más cosas oscuras de esta vida vamos a poder ver y comprender en las demás personas. Y por ende vamos a ser personas muy sabias para tomar nuestras decisiones en muchos aspectos de nuestra vida. Incluso todo esto la palabra de Dios nos ayuda para poderlo lograr, porque la palabra de Dios es luz, alumbra el entendimiento, dice la Escritura. Bien, entonces tenemos que tomar nuestras decisiones siempre de acuerdo a la voluntad o a la palabra de Dios. De todo mal camino, dice la Escritura, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Bueno, aquí nos dice la Escritura que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque dice, de todo mal camino contuve mis pies, es decir, no fui al mal camino, me contuve para poner por obra tu palabra, para guardar tu palabra. Eso es guardar la palabra de Dios, poner por obra sus mandamientos, no dejarnos llevar por el pecado, por la maldad. Allí estuviésemos nosotros haciendo a un lado o pisoteando la palabra de Dios bendita. Sigue diciendo, la garantía de construir una relación con Dios en armonía y prosperidad reside en hacer todo como Él lo ha ordenado. Como dije, jóvenes, todo como Dios lo manda por su palabra. Todo lo que hacemos tiene que estar ordenado por la palabra de Dios. Y eso nos garantiza que nosotros vamos a tener una relación muy cercana en armonía y prosperidad con Dios. Sigue diciendo, la observancia de sus preceptos no es una opción, es un deber. Bueno, jóvenes, aquí nos dice la guía que cumplir las leyes de Dios, la observancia, poner por obra la palabra de Dios, no es una opción, no es si queremos o no queremos. No nos da opción la palabra de Dios, es un deber, es un mandamiento divino, porque dice la Escritura, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Eso es lo que dice el Salmo 119, 4, 5 y 8. Entonces, jóvenes, los mandamientos de Dios es sí o sí que tenemos que ponerlos por obra. No es una opción si queremos o no queremos. Tenemos que hacerlo porque es mandamiento de Dios. Claro que si yo no los pongo por obra, Dios respeta mi decisión. Pero el Hijo de Dios tiene que saber y entender que los mandamientos de Dios se tienen que cumplir verdaderamente, sin opción a sí o no. No. El Hijo de Dios tiene que saber que los mandamientos de Dios se cumplen, se deben de cumplir. ¿Por qué? Porque es precisamente está en juego nuestra salvación. Si nosotros no ponemos por obra y hacemos lo que nosotros queremos o pensamos, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. El simple hecho de pensar hacer lo contrario o tomarlo como una opción si queremos o no queremos, desde allí ya estamos pecando. No es una opción. Tenemos que buscar poner por obra la palabra de Dios, guardarla, es eso precisamente. Poner por obra toda la palabra de Dios, todos sus mandamientos, aquellos que conocemos, porque quizás hay mandamientos que no conozcamos. Pero dentro de los que nosotros conocemos tenemos que poner por obra lo que ya sabemos, porque la enseñanza de la palabra de Dios es, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Tendrá peor castigo esta persona si no hace lo que ya sabe que debe hacer.
En cambio, no hay pecado cuando la persona no sabe que está haciendo mal. Pero cuando sabe que está haciendo mal, ahí sí Dios va a castigar a la persona. Y Dios no quiere castigarnos, sino al contrario. Él quiere que nosotros seamos bienaventurados, afortunados, felices, con buena suerte en la tierra. Estamos hablando aquí en la tierra, jóvenes. Aquí el hombre es bienaventurado, no allá en el cielo. Claro que por guardar la palabra de Dios vamos a ir al cielo. Pero no nomás vamos a recibir esa bendición, también aquí en la tierra seremos bienaventurados, es decir, seremos felices, afortunados, con buena suerte y seremos bendecidos con bendiciones celestiales. Si guardamos la palabra de Dios, en nuestra vida se va a notar todas estas bendiciones. En nuestro desarrollo hacia el cielo, en el camino al cielo se va a notar todo esto. ¿Cómo vivo yo mi vida? Y así, si la vivo agradable delante de Dios, es lógico que siempre voy a ser feliz, independientemente de los problemas que surjan, porque como cristianos también van a surgir problemas, pero los problemas no van a ser un obstáculo para llegar al cielo, porque estamos en los estatutos, en las leyes divinas, guardándolas y poniéndolas por obra. Por eso dice David, ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus estatutos, ojalá, ese es un deseo fuerte. Tú encargaste, el Señor lo encargó, que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces tenemos que poner por obra los mandamientos del Señor, pedirle a Él fuerzas para tener esa sabiduría de tomar una buena decisión y un cumplimiento fiel de la palabra de Dios en nuestras vidas. Sigue diciendo, desde los tiempos de Moisés, hombres como el autor del Salmo 119 tuvieron el conocimiento del ordenado por Jehová. Y llamó Moisés a todo Israel y díjoles, oye Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra. Deuteronomio 5:1. Bueno, a Israel se le predicó por Moisés, y les dijo a sus oídos que aprendiesen la ley de Dios y la guardaran para ponerlas por obra la ley de Dios. Se trata de aplicar la voluntad y el sentir, jóvenes, para vivir en el camino del Señor. Porque si no hay voluntad de hacer lo bueno, pues no se va a poder lograr nada, ni guardar palabra, ni nada. Tiene que haber en nuestro corazón profundamente una voluntad y un sentir para vivir en el camino del Señor. Es decir, tiene que haber un deseo realmente de querer hacer bien las cosas. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Bueno, aquí otra vez vuelve a decirnos Moisés, guardarás pues, le dice a Israel, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Eso es guardar, jóvenes. Poner por obras la ley de Dios, andar en las leyes de Dios, es decir, andar o caminar en las ordenanzas y leyes de Dios, eso es guardar la palabra. Es decir, que vivimos haciendo o cumpliendo los mandamientos de Dios. Eso es guardar la palabra, jóvenes. Entonces, para poderla guardar, no es capacidad nuestra, tenemos que pedirle al Señor. Y si hay temor de Dios en nuestro corazón, vamos a poder lograr cosas grandes, porque sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no hay temor, se pierde todo, jóvenes, no se cumple la palabra. Principalmente tiene que haber temor. Por eso dice ahí Moisés, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. ¿Temiéndolo a quién? Temiendo a Dios. Si no se teme a Dios, nunca se va a poner por obra, porque no le teme a Dios. Usted dice o va a pensar, no, es que Dios es bueno, Él no castiga. Eso es lo que piensa el mundo pseudoevangélico, jóvenes. Ellos no entienden que Dios castiga al que ama. Dios al que ama castiga. Entonces Dios es justo y tiene que castigar a sus hijos, mayormente los que ya conocemos y estamos viviendo bajo los estatutos de Dios. A nosotros sí nos puede castigar porque sí somos sus hijos, porque estamos en sus leyes y Él no quiere que nos apartemos de este redil santo. Por eso Dios tiene que castigarnos para que no nos desviemos de este camino. Pero cuando ya se pierde totalmente el temor, ya Dios no nos cuida, porque usted ya perdió el temor de Dios. Y el temor es el principio de la sabiduría. Si no hay temor de Dios, no hay nada. No se puede ni guardar la palabra de Dios si no hay temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien, sigue diciendo aquí la escritura.
Guardar la palabra de Dios provee los beneficios de tratar con Él y trascienden aún a los hijos de los hijos. De esta manera lo expresó el rey David cuando se refirió a los que se acuerdan y guardan sus mandamientos, cuando dice: mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Fíjese, el guardar la palabra de Dios no solo va a alcanzar bendiciones para nosotros y justicia del Dios nuestro hacia nosotros, sino que también el guardar la palabra de Dios, el temer al Señor, va a alcanzar a nuestros hijos y a los hijos de los hijos. O sea que hasta la cuarta, tercera y cuarta generación, y así sucesivamente, quien siga guardando los mandamientos o las leyes de Dios va a alcanzar bendición de parte de Dios. Así que, joven, si usted está joven ahorita y tiene pensado casarse y quiere que Dios lo bendiga y usted ser bienaventurado por guardar la palabra de Dios, si ese es su deseo realmente, crea y téngalo por seguro que en su vida matrimonial usted va a ser muy afortunado, con mucha suerte, si guarda los mandamientos de Dios, y su vida va a ser siempre prosperada, tanto como su familia, y sus hijos siempre serán prósperos, sabios para tomar decisiones, porque usted sabrá cómo hacer las cosas para agradarle al Señor, y por ende, si usted vive una vida piadosa, una vida en las observancias de las leyes de Dios, sus hijos de manera tal a usted van a vivir. Esa es la bendición que trae también para nuestra familia. No solo nosotros somos dichosos y bendecidos, sino que también vamos a ser a nuestra familia bendita por Dios. Si amamos entonces en un futuro tener una familia, y si amamos en nuestra familia ya siendo un matrimonio, entonces téngalo por seguro que siempre, tanto usted como su familia, serán felices guardando la palabra de Dios. Esa es la lección 19, jóvenes, guardando la palabra de Dios. Dios nos ayude, jóvenes, y nos dé sabiduría y entendimiento para poner por obra todos los lineamientos que Dios nos marca, porque eso es la felicidad, eso es el todo del hombre. Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde.